entonces. Continuemos. Nos habíamos quedado nosotros en la parte de las etapas de la investigación. Estábamos analizando una por una cada una de ellas. Y le había pedido por favor que nos ayude con este tema Clever. ¿Sí está por ahí Clever? Parece que todavía no llega del receso. Mientras tanto, a ver, Cintia, ¿está ahí? Sí, Inge, aquí estoy. Ya, gracias. A ver, habíamos analizado ya la pertinencia, evitar duplicación, seguimos viendo los criterios para priorizar un problema y un tercero que incluso nos va a servir para que después redactemos nosotros ya nuestro documento, es la factibilidad. ¿A qué se refiere esta parte de la factibilidad? En sí a que la investigación se va a poder realizar, en este caso, nosotros vamos a poder obtener datos reales para poder solucionar o dar una solución al problema encontrado. Eso en cuanto a la factibilidad, o sea que sí se va a poder hacer. Por ejemplo, en la entidad que vayamos a realizar, que nos van a ayudar con los datos, porque si no nos van a ayudar con los datos o con la información, en ese caso nuestra tesis no, por muy buen tema que sea, no va a poder realizarse. Justo, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Varios factores y dentro de estos, por ejemplo, que la entidad nos abra las puertas. Ujú. Caso contrario, nosotros podemos tener un excelente problema, identificado el problema, un problema científico, pero si la entidad no nos permite realizar la investigación, hasta ahí llegamos. Que tengamos también conocimiento sobre este tema, que también va en la parte de la factibilidad. Ya, y al mismo tiempo, como estamos analizando dos factores por cada estudiante de la aceptabilidad política, ¿qué nos puede indicar? Por ejemplo, yo entiendo en esa parte, en nuestros temas que son de gestión, que esté dentro de la normativa o dentro de las leyes que ampara a las entidades deportivas. Eso yo lo entiendo como aceptabilidad política, que tomemos en cuenta antes de realizar una propuesta o en el desarrollo del tema, cuáles son las leyes o a qué se rigen, en este caso las entidades deportivas o la entidad en donde vayamos a realizar la investigación. Bueno, más que nada también en nuestro caso, recordemos que habíamos nosotros analizado al inicio unas líneas de investigación. Entonces es importante que cumplamos con estos requisitos, ¿no? Son reglamentos que van dentro de la parte de la aceptabilidad política y de pronto no alejarnos de las líneas de investigación, sino cumplir con todos los requerimientos, con todos los requisitos que en este caso solicita la universidad para que nosotros podamos realizar el proyecto de investigación. Ya, listo, gracias, Cintia. Bien. Bien, vamos con los dos siguientes temas. Por aquí tenemos a Diana Teresa. Ingeniero, Allá, ¿puedo seguir yo? listo. Por Ya. favor. Mil No se disculpas, preocupe. el desayuno estaba bastante concentrado y Eso, por eso mismo dije que no mil disculpas. molestarle. Me tocó hacer a mí mismo el desayuno, pero bueno, ingeniero, ahí le damos. Bueno, a ver, ¿qué nos puede hablar acerca de la posibilidad de aplicación en lo que tiene que ver con los criterios para priorizar un problema? Bueno, yo creo que No, esta Sí. aplicación perdón, debería... Diana. Más Sí. luego usted, Diana. Ya llegó Clever, que nos ayude Clever con estos dos temas. Ya. Ya, correcto, ingeniero. Dentro de la posibilidad de aplicación, vendría a ser dentro del campo investigativo la parte metodológica que vamos a aplicar para hacer posible nuestra propuesta de investigación. En este caso sería analizar la metodología de los artículos que nosotros hemos consultado y poder sustentar de mejor forma, en este caso, nuestra investigación propuesta. Ya, muy bien, sí. Así es. ¿Y la relación costo-efectividad de una vez? Dentro de la parte de relación costo-efectividad sería las posibilidades que cuente el investigador para poder realizar la investigación en el campo sería este económico,
cada uno de los gastos, las prioridades que se tiene en materiales e instrumentos que se gasta en este sentido, hablando, ingeniero, sería la parte económica. Ya, muy bien. Esto es importante porque, bueno, dejemos de un lado sus proyectos de investigación, que de igual manera nosotros también teníamos que haber tomado en cuenta esto, ¿no es cierto? De todas maneras, nosotros tenemos que tomar como referentes que si vamos a realizar un gasto económico, por ejemplo, bueno, aunque ya se ha vuelto cotidiano de que todos en esta época de pandemia estemos atados al Internet, pero si no fuera así el caso, tendríamos que nosotros poner el valor del pago mensual del Internet. Si tendríamos nosotros que dirigirnos hacia las instituciones, las empresas o las organizaciones donde vamos a realizar la investigación, tendríamos que tomar en cuenta estos rubros de transporte, es papelería, uso de computadora, etcétera. Entonces es importante que hagamos nosotros referencia en tomar en cuenta estos costos. Ahora, si nosotros vamos a hacer una investigación aparte, por ejemplo, para escribir un artículo científico, también debemos tomar en cuenta muchos otros costos. Recordemos, por ejemplo, de que dependiendo de la revista en la cual nosotros vayamos a publicar, tenemos que mandar a traducir en nuestro artículo. Y les digo mandar a traducir porque aunque nosotros conozcamos o manejemos el inglés, pero recordemos que ya un artículo científico es validado por pares en los cuales ellos son técnicos en el área en la cual nosotros vamos a presentar nuestro trabajo investigativo. Y si nosotros enviamos a traducir con una persona que maneje el inglés al 100%, pero que no sea técnico en el área, ok, no va a tener problemas de traducción, pero en el momento que tengamos nosotros aquellos términos que son técnicos, como que esta persona los va a traducir de diferente manera. Entonces, es importante siempre que, bueno, a la persona que nos va a traducir maneje el inglés al revés y al derecho y fuera de eso esté relacionada con el área, en este caso el campo deportivo, que es donde que nosotros vamos a publicar. Y tendremos que sacar costos de traducciones. Me refiero a traducciones porque muchas veces los pares evaluadores nos envían a que hagamos algún tipo de modificación, algún tipo de cambio. Y después de realizar ese tipo de modificación o cambio que nosotros lo haríamos en nuestro paper original, que es en español, tendríamos que enviar nuevamente para que lo traduzca y poder enviar con estas rectificaciones. Tendríamos que nosotros tomar en cuenta valores de inscripción. Y tendríamos que tomar nosotros en cuenta, en el caso de que sea un congreso, los valores relacionados con viajar al país para que nosotros expongamos el tema en el congreso. Y de ahí viene esta relación que es costo-efectividad. Ok, si yo ya realizo estos costos, ¿qué voy a ganar a cambio? Si va a ser una revista de impacto, si me va a apoyar la institución en la cual yo estoy realizando la investigación, me refiero de pronto si yo trabajo en una institución educativa, si me va a apoyar la institución con esto. Por lo general las universidades sí apoyan, porque a las universidades les conviene que los docentes o los estudiantes que trabajan y que estudian en la institución tengan publicaciones que a la larga es un indicador que va a medir la calidad en lo que tiene que ver con la evaluación y acreditación que realiza el CASES para las universidades. Y si nos apoya en este caso, pero si nadie nos apoyara, ya vamos sumando nosotros traducción, vamos sumando inscripción, y si tengamos que viajar, vamos sumando esto, entonces como que ya estamos hablando alrededor de unos $2,000, si no es un poquito más, si tendríamos que viajar, que ya resulta oneroso, ¿verdad? Entonces siempre hagamos esta relación costo-efectividad. Bien, y ahora sí, disculpe Diana, que nos ayude con los dos últimos puntos. El primero, la urgencia de los datos requeridos. Bueno, yo entiendo que esto de la urgencia de los datos adquiridos, pues, profe, es todas las encuestas y todo lo que nosotros vamos a hacer en cuestión al estudio
de la investigación, en este caso en los temas de nosotros, que nosotros pues vamos a investigar. Sería una tabulación, y como ahora hay varios tipos de tabulaciones, ya no nos centramos solo en lo que es el chi cuadrado, que antes se lo utilizaba, un muestreo, un chi cuadrado, en este caso de la urgencia de datos requeridos, también deben ser unos datos totalmente transparentes, hechos en las instituciones que nosotros vamos pues a desarrollar nuestro tema. En el caso de... Ya, un momentito ahí. Bueno, eso es importante porque recordemos que estamos hablando acerca de las etapas de la investigación y los criterios para priorizar un problema. ¿Y qué es lo que sucede si de pronto ustedes aplicaron como universo, como población, a estudiantes de una institución de educación media, en el área de la cultura física, desde luego, y en la cual ustedes van a tomar algún tipo de test? Como que con esto de la pandemia se nos cambió totalmente los papeles y nuestra planificación se cayó, porque ya no tenemos acceso a la población, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, si queremos hacer esta investigación, tendríamos que posponer por lo menos unos 6 meses a un año a esperar eso, entre comillas, a esperar de que vuelva toda la normalidad y podamos trabajar con esta población. Lastimosamente, si tenemos un tema así, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar la población, y si cambia la población, cambia el enfoque completo. Entonces, siempre, por favor, cuando nosotros vayamos a priorizar un problema, veamos si podemos obtener los datos o no podemos obtener los datos. La pregunta que me hizo uno de sus compañeros hoy día al inicio de la clase fue excelente, ¿no? No podemos nosotros realizar la investigación de campo o la observación en forma directa, pero tampoco nosotros podemos pararnos ahí y decir, ok, voy a realizar mi tesis cuando termine la pandemia. Entonces, como les dije, ahí sí podríamos utilizar otro tipo de estrategias. Pero ya para los datos, para obtener resultados, ahí sí nos está cambiando totalmente nuestro tema. Bien, y con las consideraciones éticas, Diana, ¿qué nos podría aportar? Bueno, con las condiciones éticas, bueno, se debería revisar prácticamente, como dice, un aspecto ético. Es conveniente que nosotros revisemos lo que usted pues nos ha hecho el favor todo de enseñar, las normas primero de la universidad, también los principios éticos que tiene la universidad. A través de esto también nosotros pues podemos ver también que no es el plagio, y tenemos lo que es el URCUM. Hay varias formas de ver también la ética de los estudiantes, ser claros y honestos en el trabajo que nosotros estemos haciendo, y más que todo, si nos basamos en otra tesis, pues bienvenido sea, pero más no copiar una investigación que ya está hecha. De inicio a final sería de investigar totalmente eso. Entonces ahí sí viene la ética del estudiante. No podemos copiar y tampoco podemos hacer de esta manera un plagio total de otras investigaciones hechas ya anteriormente. Correcto, sí, tomar en cuenta completamente todas estas consideraciones que de pronto nosotros como que si pensamos rápido decimos no nos va a afectar, sí, pero recordemos por ejemplo lo que sucedió cuando hubo una ministra, cuando fue presidenta Abdalá Bucaram. Ella cuando hizo plagio como que nunca se imaginó de que en algún momento va a estar en un cargo público y un cargo de esa magnitud, ¿verdad? Y le afectó. Y pensemos nosotros a futuro. O sea, lo importante en esto es importante la parte ética. Escribamos con honestidad. No nos vayamos por el facilismo. Ya estamos haciendo algo, pues hagámosle de buena manera, no copiemos, aunque ahora nosotros mismos sabemos que nuestro trabajo va a ser examinado por el URCUM. Entonces si estamos copiando en este momento, tal vez por hacer pasar la asignatura o hacer rápido, después me va a tocar repetir, y ustedes saben que es doble trabajo, doble esfuerzo. Preferible lo hago una sola vez y bien hecho. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones éticas. Por ahí dicen, ok, es para graduarme, entonces voy a mentir con la población, voy a mentir con el problema, voy a mentir que sí he hecho el test y simplemente voy a trabajar con datos que obtuve en otro lado. Todo eso es lo importante que nosotros debemos tomar en la parte ética, por favor. Entonces, es nuestro trabajo investigativo
hagámosle de buena manera. Bueno, ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Que es importante que nosotros descompongamos el problema, que identifiquemos claramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, que dimensionemos el problema, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener un mejor conocimiento sobre en qué vamos a investigar. Esto ya habíamos hablado anteriormente. Aquí tenemos nosotros otros criterios en lo que tiene que ver con el problema según Kerlinger y Lee, que en el 2002 nos dijo que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, ya también lo tomamos en cuenta. El problema debe estar formulado como pregunta clara y sin ambigüedad. Ejemplo, ¿en qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona A con B? Aunque ahora para su tema ya no nos pregunta, no nos, o sea, que esto estoy saltándome porque esto deberíamos hacerlo, pero como la introducción es tan corta, no nos pide un planteamiento del problema en sí. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica a través de la observación de una realidad única y objetiva, es decir, que permita medición. Y miren, quiero aclararles una cosa, por favor. La resolución que tomó posgrado y que le hizo una tesis un poco, ¿cómo podríamos decir nosotros? Más resumida, fue solamente por esto de la pandemia. Tengan por seguro que cuando termine la pandemia, automáticamente va a salir una resolución en la cual se vuelva a la normalidad y las tesis tengan que ser desarrolladas de acuerdo a la normativa anterior. Entonces, ¿a qué me refiero? Hagan rápido su tesis y gradúense pronto. Porque si después ustedes están con su tesis, les van a decir, no, ahora ya cambió esa normativa y ahora tiene un nuevo formato la tesis. ¿Sí? Ustedes no vieron que se aprobó el 20 de abril, creo que era la normativa que realizó posgrados para el esquema del proyecto de investigación, pero que básicamente lo hicieron es por la pandemia. Es importante también que nosotros identifiquemos el tema en la formulación del problema con una dimensión temporal, ¿no es cierto? Aunque esto tampoco vaya en la actualidad, eso por lo general va en el perfil, pero sí nosotros tenemos que limitar de qué fecha a qué fecha vamos a realizar nuestra investigación, para que de esta manera podamos cumplir con el cronograma que nosotros lo presentamos en el plan o en el perfil. Ahí sí va el cronograma, ¿no es cierto? Y nosotros debemos cumplir con esas fechas. Esto nos ayuda más que nada para que nosotros tengamos un control y sepamos si vamos o no vamos cumpliendo el cronograma establecido para la realización de nuestro proyecto de investigación. Bueno, el dónde, eso también nosotros lo definimos, y la población, que también es algo que lo definimos al inicio. Y con eso finalizamos esta parte para criterios para la formulación del problema. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora, con base a esta información que nosotros terminamos de observar, todos tienen que participar en un foro. En este foro es importante que ustedes pongan el problema y los objetivos completamente claros. La participación en el foro es calificada. Y esa participación tienen que hacerlo hoy en la mañana, pero todavía no. Después vamos a ver algo más de teoría y ya les voy a dar oportunidad que participen en el foro. Y además de eso, ustedes también van a ser críticos de sus compañeros, ¿sí? Entonces, ustedes van a participar en el foro y además de eso tienen que comentar por lo menos a 2 compañeros, analizar y comentar. Y como es un foro, ustedes saben que en el foro está abierto para que todos puedan contribuir de alguna manera, para que todos puedan participar y sirva como una crítica constructiva para sus compañeros en el caso de que esté mal planteado el problema, en el caso de que no hayan redactado adecuadamente los objetivos. Entonces este foro es abierto. Les repito, es calificado. Tienen que ustedes participar en el foro indicando el problema y los objetivos, y además de eso tienen que contribuir con una crítica acerca de por lo menos 2 compañeros. Ustedes escogen, eso no hay ningún problema, ustedes seleccionan. Y de ahí puede darse la conversación para que el compañero también siga aportando o siga tomando en cuenta lo que ustedes les han indicado. Esa es la primera parte. Y para la segunda parte, sí,
dígame. Ingeniero, Le ¿aló? escucho. Sí, le escucho. Los objetivos tienen que ser de nuestro tema. Ya el problema y los objetivos de su tema. Únicamente. Ya. Ahora ya nos enfocamos exclusivamente en el tema, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, voy a compartir en este momento otra información. Bien, la segunda parte, que van a comenzar a hacer incluso hoy día mismo, porque ya yo en 10 minutos ya termino mi intervención y van a tener 2 horas, es que ya deben escribir el capítulo 1. Y este capítulo 1 lo van a escribir igual hoy día en clases y si les falta tiempo van a escribirle el asunto es que tienen que subir máximo hasta mañana 8:30 de la mañana, como máximo. Porque mañana yo asimismo les indicaré la clase y después me reuniré, asimismo les dejaré ya una tarea para que hagan y me reuniré con cada uno de ustedes de forma individual a analizar cómo han escrito su capítulo 1. ¿Sí? Ahora, yo en las indicaciones del capítulo 1 les digo muy claramente, por favor, ya en este capítulo tienen que ustedes ya tener las páginas preliminares y el capítulo 1. Y cuando vayan a escribir el capítulo 2 van a hacerle sobre el mismo archivo. Siempre van a tener las páginas preliminares, el capítulo 1 y el capítulo 2, y así sucesivamente. Y todo eso va calificado. Entonces recordemos por favor que de acuerdo al esquema de la universidad, aquí tenemos el modelo con tamaños de la fuente, ¿sí? Y cómo debe ir la carátula, con este sello de aquí, con este tipo de letras, y tomen en cuenta todo lo que está en el esquema. Recuerden que este esquema está en el aula virtual. Luego tenemos nosotros la información general, luego tenemos la dedicatoria, el agradecimiento, el índice general que ya... Sí, dígame. Una consulta, la dedicatoria, el agradecimiento, ¿le podemos dejar en blanco, las hojas en Déjenle blanco? solamente el título, no hay ningún problema. O sea, que esté la página con el título y eso después lo hacen. Ajá, no hay ningún problema de eso. Igual el índice va a comenzar con las primeras páginas, después pues ya saben ustedes que van a ir añadiendo al índice. ¿Sí? Va el índice de tablas, va el índice de figuras, si tienen ilustraciones y gráficos igual. El resumen, asimismo le dejan el título, por favor. Porque el resumen se escribe ya cuando hemos terminado nosotros nuestro proyecto de investigación, pero ya le dejan el título en el resumen, las palabras claves igual lo dejan para luego, le dejan la página del abstract y a continuación viene el capítulo 1. En el capítulo 1, tal cual está aquí el formato, va el problema de la investigación y nosotros vamos a tener únicamente 3 puntos que realizar en el capítulo 1, que es la introducción, la justificación y los objetivos. Tomar en cuenta, por favor, que tiene hasta 2 páginas de extensión, el capítulo 1. ¿Sí? Entonces, como máximo 2 páginas, es por eso que les he puesto para que escriban hoy día y para que escriban hasta el día de mañana. Algunas personas ya tienen escrito esto, otras personas lo van a escribir en este momento, ¿sí? Hasta el día de mañana. ¿Qué vamos a poner? Primero nosotros vamos a escribir la introducción. Bueno, veamos primeramente lo que aquí mismo nos dice que tiene que ir en la introducción. Es una introducción breve, pero exacto de aspectos que componen el trabajo. Tenemos que hacer un planteamiento claro, ordenado del tema de investigación, destacando la importancia de sus implicaciones y la forma como fue abordado en virtud de sus diferentes elementos. Para facilitar su redacción, recomendamos hacerla respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Cuál fue la metodología o estrategia empleada?
cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura de trabajo y cuáles han sido sus principales limitaciones. Ahora, esta introducción, recordemos nosotros que debemos cumplir con todas las normas que se les indicó para la escritura de proyectos de investigación. En este caso, los párrafos no deben ser menores de 5 líneas ni mayores de 8 líneas. Claro que va dentro de límites, se acepta también de 9, de 10 líneas, ¿no es cierto? Siempre vamos a comenzar nosotros hablando en la introducción, en los primeros párrafos vamos a definir el tema que se eligió en el trabajo de investigación, necesariamente vamos a indicar entonces podrían poner ustedes, por ejemplo, la investigación se refiere a tal tema, ¿sí? Que nos va a permitir realizar tal cosa. Es importante que mencionemos las características y causas para presentar el tema de trabajo. O sea, el por qué seleccionar. Doctor, una pregunta. Sí. La introducción, ese no es ya el resumen de lo que, el trabajo que se hizo, qué metodología se utilizó y cómo fueron los resultados. Eso no se debería hacer al último. No, ese es el resumen. Y el resumen ¿La nosotros introducción? tenemos acá. El resumen. Claro, en el resumen nosotros vamos a poner toda esa información, donde que ya indicamos metodología, el objetivo, donde que nosotros le damos los resultados y la conclusión, la principal conclusión. Pero aquí nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Eso hacemos nosotros en la introducción. Estamos ya presentando, porque recordemos que para nosotros llegar a este punto de la introducción, nosotros ya previamente hicimos un plan, ¿no es cierto? Y en el plan nosotros ya presentamos qué metodología vamos a trabajar. Ahora, definamos la introducción y si durante nuestro proceso de investigación cambió la metodología, simplemente después regresamos acá y lo cambiamos. Entonces, es importante que nosotros presentemos el tema, ¿sí? Indiquemos cuál es el tema de trabajo, la estrategia que vamos a utilizar. ¿Sí? Es importante que nosotros pongamos las características, las causas para que nosotros hayamos escogido este tema. Miren, por ejemplo, aquí ya nos sirve el árbol de problemas y ya justificamos el por qué nosotros vamos a utilizar estas causas. Y que nos vaya aquí unos 3 a 4 párrafos no más, porque recordemos que como trabajamos a espacio y medio, ya se nos va llenando con eso la información. ¿Sí? Unos 3 a 4 párrafos. Pare de contar. Luego vamos con la justificación. Y en esta justificación ustedes ya saben cómo trabajar porque trabajamos algo parecido a lo realizado en nuestro proyecto de pregrado, ¿sí? Y básicamente en la justificación vamos a señalar la importancia, el impacto, los beneficiarios, la novedad, la originalidad del trabajo. Por lo general nosotros vamos a presentar un párrafo por cada uno de ellos. Ahora, lo que si no quiero, lo que van a cambiar es que anteriormente recuerdo que sabían poner la importancia o sabíamos poner la importancia es tal por esta cosa, el impacto y ponían hasta con negritas. Aquí no, aquí redactemos de mejor manera. ¿Sí? Ya no pongamos estas palabras de la importancia, sino que ya sabemos que nosotros estamos redactando el por qué es importante. ¿Sí? Entonces, redactemos que no comience con esas palabras, no pongamos con negritas, no pongamos nosotros haciendo énfasis de eso, sino que puede ser, por ejemplo, comenzar redactando y decir la investigación de esta problemática se realizó para dar a conocer tal cosa, entonces ya estamos nosotros hablando en este caso ya del interés, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a hablar acerca de la importancia, de igual manera decir, el tema fue fundamental debido a que la institución actualmente no cumple con un adecuado control, etcétera, y ahí estamos dando cuenta acerca de la importancia. Igual, no tomar como palabra los beneficiarios, pero sí utilizar para cada uno de estos aspectos un párrafo diferente. Y llegar nosotros a indicar que la población objeto de estudio está conformada por tales personas que van a ser el universo, entonces ya estamos hablando también de los beneficiarios. De igual manera, aquí nosotros
tomemos que tengamos 5 párrafos, ¿sí? Y para guiarnos, vamos a decir nosotros por qué y para qué se investigó, los resultados de la investigación van a ayudar, qué problemas, cuáles son los beneficiarios alcanzados, bueno, que ya indicamos arriba, la investigación presenta algún resultado sobresaliente no esperado, y si los resultados concluyen una nueva teoría o concepto. Y finalmente vamos a definir los objetivos, que va a estar compuesto por un objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos. Tampoco hay problema en esto porque recordemos que nosotros tenemos que trabajar con los mismos objetivos que fueron planteados y aprobados en el plan de trabajo de titulación. No podemos cambiar ni siquiera una coma. Esto es simplemente copiar y pegar. Y para aquellos compañeros que no han definido los objetivos, pues bueno, ahora lo definen aquí, nos va a servir para el plan y como lo vamos a analizar conmigo, después ahí vamos a validar que estén bien planteados los objetivos. Máximo 2 páginas de extensión. Esto ya lo van a comenzar a escribir hoy día y lo tienen que subir hasta el día de mañana en la mañana. Si es posible antes de clases, puse por si acaso 8:30, pero si es posible antes de clases, recuerden que también es calificado y esto vamos a revisar individualmente con cada uno de ustedes el día de mañana. Claro, después de que les dé las clases y les indique ya del nuevo tema que es la escritura del capítulo 2. ¿Está claro con lo que tienen que trabajar y qué es lo que tienen que hacer? Sí, profe. Ya, muy bien. Una pregunta, profe. Claro, dígame. ¿La justificación y lo otro de la introducción va con cita? Ya, en la introducción sí podemos citar nosotros porque podemos hacer referencia de que nuestro tema se realizó con base a algún tema que está estudiado pero en forma previa, ¿sí? Entonces la introducción sí podemos justificar. En la justificación no, porque nosotros vamos a justificar nuestro trabajo. Entonces no podemos justificar con base a alguien que ya ha hecho algún trabajo en algún otro lado. La justificación sí, no para nada. En la introducción podríamos hacer, pero máximo una referencia, tomando en cuenta de que alguien ya se preocupó en el tema y alguien ya trabajó con este tema. Máximo una referencia, no más. Ingeniero, una consulta. Claro. Con respecto a la extensión, si sobrepasamos las 2 páginas, ¿pasa algo o no? No creo que pase algo si vamos a las 3 páginas y de pronto por ahí ingresó un poquito. No, que no exageremos y si ya nos pide 2, llevemos unas 5 o 6 páginas o 4. Pero si ya por nuestra forma de redactar llegamos a las 3 páginas, creo que no habría ningún problema. Tratemos de respetar mínimo 2 páginas. Tampoco vamos a presentar solamente una, ¿no es cierto? Sí, indiquemos que en el reglamento dice hasta 2 páginas de extensión, no dice mínimo. Chula, yo pensé que decía mínimo, entonces tratemos de hacerlo solo hasta las 2 páginas. Nos está poniendo el máximo y no el mínimo. Ahí resumamos un poquito y recordemos que el párrafo máximo de 5, mínimo de 8. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, perdón que la vuelva a molestar. No, estamos para eso. Lo que pasa es que yo, bueno, en el formato que usted hicimos la primera clase, yo estoy trabajando en ese formato. Y mi proyecto de aprobación ya lo estoy pegando acá, estoy transcribiendo. Pero las citas bibliográficas no me dan, me salen las anteriores que tenía y no me dan las nuevas. Y no sé cómo borrarlas. Ya, listo. Por favor, el momento de copiar para pegar, en la opción de Word hay una opción que dice pegado especial. A ver, denme un segundito, les voy a compartir esta parte de aquí. Aquí saqué un resumen de lo que iba revisando ayer, los principales problemas que tenían. Sí están viendo la página de Word, ¿verdad? Sí. Ya, entonces si yo selecciono esto, supongamos, pongo copiar o control C, como ustedes quieran copiar, y voy a copiar a una nueva página. Si ustedes están haciendo con referencia, al momento que pegan, automáticamente se pega con esas referencias. Pero para que no funcione o no vengan con esas referencias y quede solamente como texto, venimos aquí a inicio, en pegar, seleccionen pegado especial.
Y una vez que está en pegado especial, pongan texto sin formato. El momento que seleccionamos texto sin formato, ahí ya no va a tomar en cuenta las referencias anteriores y ya no les va a añadir aquí a referencias. Sino que sí va a aparecer aquí la información de la referencia, pero va a aparecer solamente como texto, no como referencia en sí. Y ustedes tranquilamente esto lo podrían eliminar. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando, les repito, pegar, pegado especial, y aquí seleccionen la opción texto sin formato. Entonces ahí tranquilamente ustedes le borran y ya no pasa nada, porque si pusieron solamente pegar y vino con la referencia, aunque ustedes lo borren, va a estar dentro de referencias y va a incluirla en la parte de bibliografía. Primera forma. Segunda forma, hay también la opción en lo que tiene que ver con referencias, y aquí nosotros tenemos agregar nueva fuente, no es ahí. Administración de fuentes. Y en administración de fuentes, desde aquí nosotros podemos añadir, supongamos de que vamos añadiendo esta referencia, ¿no es cierto? Y si ya vimos que esta referencia vino, miren, estas las posibles o las fuentes disponibles, y aquí están las referencias que vienen para mi proyecto investigativo. Entonces, yo no quiero que vaya esta del comercio, lo selecciono y le doy un clic aquí en eliminar. Y ya no va a aparecer en mi lista actual. Si ya le pasó eso y usted diga, churros, ya tengo esa referencia en mi Word, pero yo no quiero que vaya a esa referencia, recordemos, voy a repetir. Vamos aquí a administración de fuentes y aquí en la derecha seleccionamos aquella que no queremos que vaya. Una vez que le seleccionamos, le damos un clic en eliminar y ya se eliminó de mi lista actual, de mi archivo actual de Word, para que no venga esa referencia. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿puedes repetir esa actividad especial, por favor? Ya. En mi documento, estando en la parte de referencias, nos vamos aquí donde que dice citas y bibliografías y nos vamos a administración de fuentes. En administración de fuentes voy a tener yo todas las referencias que he utilizado. Aquí están en orden, toditas las que he utilizado, pero esa es la que he utilizado en otros documentos. Y en la parte derecha están en cambio aquellas referencias de mi documento actual. ¿Sí? Entonces, si aquí por cualquier circunstancia está una referencia en la cual yo alguna vez lo utilicé, pero como lo borré, ya quedó guardada como referencia, pero ya no quiero que aparezca en mi bibliografía, simplemente lo selecciono y le doy un clic en eliminar. Y se acaba de eliminar de mi lista actual de referencias. A ver, les voy a hacer un ejemplo más claro. Voy a poner aquí unas 7 referencias, unas 5 referencias. Ya, estas 5 referencias, ¿sí? Yo vengo acá y aquí voy a insertar, me voy a insertar cita, bibliografía, y aquí voy a seleccionar como bibliografía. Ya, miren, están esas 5 referencias que yo tenía, ¿verdad? En mi documento. Pero ¿qué es lo que me doy cuenta yo? Que de pronto esta referencia ya no la utilizo, la de Patricio Ramos y AFP. Y no quiero que aparezca porque igual, si yo pongo una referencia sin haberla utilizado, también nos va a dar problema al URCUN y tal vez también nos va a dar problema al revisor. Entonces digo, no, pues esta la utilicé, pero como ya la borré, se ha quedado marcada. Entonces vengo acá a administración de fuentes y digo, ya no quiero, ¿cuál es la que no quería? La de Patricio Ramos. Ya no quiero esta de aquí de Patricio Ramos. La selecciono y le doy clic en eliminar. Ok, como ya le di clic en eliminar, recordemos que nosotros acá podemos venir, decir actualizar citas y bibliografía, dimos un clic en actualizar y si vieron que ya desapareció Patricio Ramos. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, Fabián Sí. le saluda. ¿Cómo está? Dígame. Si fuera tan amable, no sé, le voy a hablar personalmente. Claro. A ver si nos extiende el plazo de la tarea que debemos hacer para el día de mañana, porque
Bueno, a nosotros, a mí se me aprobó la semana anterior el tema, sí le había comunicado y yo todavía no tengo hecho absolutamente nada. Entonces, no sé si habrá la posibilidad que nos alargue un poquito el plazo, porque sí lo veo un poquito complicado. No hay esa Eso posibilidad. es, Primero, nosotros tenemos clases hoy día hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos prácticamente 3 horas para utilizar las horas de clase y trabajar en eso. No les estoy diciendo yo, no les estoy sacando horas de su tiempo de casa, ¿sí? Ustedes van a hacerlo aquí en clases. Entonces, yo creo que en 3 horas sí podemos escribir 2 hojas. Y la segunda es porque yo quiero mañana de mañana analizar con ustedes individualmente para ir corrigiendo y dejándolo bien su introducción. Sí, entonces que yo creo que 2 hojas sí lo podemos escribir nosotros en 3 horas, tomando en cuenta que ustedes ya han leído sobre el tema, tomando en cuenta que ustedes Ingeniero, ya conocen su tema, sí. por favor, puede volver a repetir, se me fue el internet, tenga la bondad. ¿Y desde dónde repito? Desde las tareas. Ya, entonces Desde las 9. Desde las 8. el compañero me solicitaba de que les dé más tiempo para esto, entonces yo le decía que no podría darles más tiempo porque ustedes van a hacer este trabajo o esta escritura del capítulo 1 dentro del trabajo dentro de las horas de clase. Nosotros tenemos hoy día clases hasta las 2 de la tarde y yo les estoy indicando que trabajen en ese horario. Ahora, la segunda cosa es que yo voy a seguir aquí. Entonces, tranquilamente ustedes van a decirme, van a realizar consultas. O sea, este trabajo lo van a hacer con mi dirección en este momento. ¿Sí? Entonces, por eso, imposible. Y como les decía, el tercer punto es que yo mañana quiero ya individualmente con cada uno de ustedes analizar para ir verificando, revisando en qué está bien, en qué está mal, y que quede su capítulo 1 ya bien redactado. Entonces, sí tiene tiempo, no se preocupen. Una consulta, ingeniero. Sí. Cuando iniciamos cada capítulo, se empieza con 2 espacios, 2 enter. Sí, 2 enter en la parte superior, así es. ¿Y hay otro título después de los capítulos, solo un espacio? ¿O va seguido? Después de cada punto aparte tienen que poner doble enter. Pero recuerden que primero tienen que poner el formato a 1.5. Y de ahí sí, después de cada punto, doble enter. Eso es importante. Ya, pero si inicio una página con otro título que no sea el capítulo, ¿va con un enter o seguido? Normal. Solamente un enter de... Sí, ahí le continúa que automáticamente el Word ya se encarga de mandarle a la siguiente página. Solamente para el inicio del capítulo nomás, antes del título que diga capítulo 1, 2 o 3, tenemos que poner doble enter. Ajá. Bueno, gracias, ingeniero. Ya, ¿alguna otra duda?